embajador de Rusia en Ecuador, Vladimir Spirinchan, está con nosotros. Embajador, las relaciones de Ecuador y Rusia tuvieron un impasse, un momento tenso, digámoslo así, cuando ocurrió el episodio del inminente envío de material bélico calificado como chatarra a Estados Unidos, y no sé si fue o no coincidencia esa situación que incomodó las exportaciones ecuatorianas. Se prohibió temporalmente el ingreso de banano ecuatoriano y bueno, luego este dominio público, estas cosas se fueron superando. En este rato, ¿cómo están las relaciones de Ecuador, las comerciales, comencemos, ¿no?, entre Ecuador y Rusia? Bien, usted tiene absolutamente razón. En realidad, esa fue una coincidencia en el tiempo, porque el problema de aparición de plaga de mosca jorobada en la exportación ecuatoriana de banano en Rusia apareció de hace tiempo, de hace años, 3, 4, 5 años. La parte Rusia informó esa alerta a los socios ecuatorianos, pero últimos 2 años, en el tiempo del gobierno de señor Guillermo Lasso, los ministerios, las compañías públicas, la misma embajada de Ecuador en Moscú recibieron unas indicaciones de no negociar con Rusia, de no contactar con Rusia, de no participar en varias reuniones en cumplimiento de su política de acusación a Rusia en ese conflicto con Ucrania. Claro que todas las cartas de parte del Servicio Fitosanitario de Rusia no recibió una reacción, una contesta de parte de Agrocalidad. Por eso se acumularon muchos, solamente en unos 7 o 8 meses, desde el mayo 23 hacia el fin de enero de 24, se acumularon más de 46 casos detectados de esa plaga, de esa mosca, y cada vez se enviaron cartas a Quito, pero no se revisó nadie, y apareció una carta no a nombre de Agrocalidad, pero a nombre del ministro de Agricultura del gobierno del presidente Daniel Noboa. Y de este momento empezaron contactos entre las dos partes, entre los expertos de dos servicios de fitosanitario, entre Agrocalidad y nuestro servicio que se llama Rosilkosnadzor. Y dentro de unos días de contactos, de negocios entre los gerentes y especialistas de dos partes, se levantaron todos esos bloqueos temporales. No fue una sanción contra Ecuador, coincide en tiempo. Con el producto bélico, su gobierno comentó y que con esos planes de enviar producto bélico a Estados Unidos no fueron informados que los Estados Unidos tuvieran intenciones de enviar nuestros helicópteros a Ucrania, de pasar parte del conflicto al lado de Ucrania. Y claro, teniendo en cuenta la posición de neutralidad de su país, se declaró que no se van a realizar estos planes, no se va a cumplir ese acuerdo con Estados Unidos sobre producto bélico. Además de un daño de político, de embajador, en caso de realizar esos planes, podría ser violación de acuerdos entre los dos países, que siempre, no solamente entre Rusia y Ecuador, en todo el mundo, cuando se realiza un contrato en la esfera técnica militar, dos partes se comprometen a coordinar cuando van a tener en cuenta de vender, de regalar, de enviar ese producto al tercer país. Esas fueron condiciones cuando se terminó, se pasó ese corto
momento crítico entre los dos Ya. países. Embajador, Fue una coincidencia, no tuvo ninguna ya. relación entre dos casos. Ya, embajador, pero ustedes como gobierno de Rusia le hicieron notar al gobierno del Ecuador que estaban violando las condiciones de ese acuerdo, si es que se producía la donación, la entrega o lo que sea de este material bélico a Estados Unidos para enviarlo a Ucrania. Ustedes hicieron la advertencia, supongo. Sí, sí, y nosotros, mi gobierno a través de embajada, a través de mis contactos con los representantes del gobierno, del estimado presidente Daniel Noboa, pero y sus expertos, sus analistas observaron e indicaron varios materiales de análisis en la prensa, en redes sociales, que existen unos compromisos en marco de estos contratos y acuerdos de cooperación técnico-militar que no se puede violar porque van a aparecer unas cosas jurídicas, unas cosas de un arbitraje internacional, etcétera, etcétera, que no es el interés ni de Rusia ni de Ecuador. Claro. Embajador, ¿pasa algo con la exportación de claveles? Porque fíjese usted que los exportadores de claveles de la provincia de Cotopaxi concretamente han dicho que han experimentado en los últimos tiempos algún problema con las exportaciones a Rusia, que han perdido dinero. ¿Hay algún problema en esta materia? No es problema de Rusia y no es problema de calidad de las flores, de este tipo de flores como claveles, pero apareció un problema político de parte de unos países que reexportan sus flores. Se conoce que y rosas y claveles no llegan directamente de Ecuador a Rusia. Rosas a través del hub de Holanda, en Ámsterdam, se transporta con los aviones a Europa y de Holanda con camiones se transporta adelante a Rusia, a otros países europeos. Con claveles es un poco otra situación. El hub se encuentra en dos países bálticos que se llaman Letonia y Lituania, que no tienen contactos seguros y muy concretas con la parte rusa por temas políticos. Por ellos aparece el tema de que no pueden intercambiar certificados de sus claveles ecuatorianos a Rusia, como yo le comentó, por temas que esos países siguen las sanciones ilegales económicas contra Rusia. Esas son sanciones conocidas de hace tiempos que se establecieron por los países occidentales de la Unión Europea, de Estados Unidos contra Rusia. Por eso se confrontaron sus claveles, no por una prohibición de parte de Rusia, por esos temas que aparecieron al inicio del conflicto con Ucrania, con banano, pero bananeros pasaron esas dificultades. Estoy seguro que los productores de claveles también van a solucionar ese tema. Yo no soy especialista ni en exportación ni en flores, no puedo aconsejar a los productores exportadores, pero me parece que la gente que está interesada en desarrollar su negocio puede encontrar unas soluciones, unas opciones, unas vías de evitar esos problemas políticos que no tienen que afectar al negocio. Claro, claro. El tema es las vías que están utilizando, que son las inadecuadas, ¿no? Correcto. Bueno, continúa Omar Jaén con la entrevista. Señor embajador, muy buenos días. Omar Jaén le saludo. ¿Cómo ha estado? Gracias por su tiempo. Embajador, me permito hacer solamente una pregunta más con respecto al tema local y de ahí quisiera su opinión sobre lo internacional, sobre lo local. Una vez que ya el propio gobierno del Ecuador ha dicho que no va a proceder con la entrega de este material bélico a Estados Unidos, más allá de declaraciones, usted sabe que uno puede hablar ante una cámara o ante un micrófono, pero lo que importa son los papeles. Supongo que ya había un proceso en marcha porque inclusive un funcionario estadounidense en un canal de televisión ecuatoriano dijo, sí, efectivamente esas armas nos van a llegar y las vamos a rebotar hacia Ucrania.
La pregunta es, ya el gobierno ecuatoriano al gobierno ruso le ha dado una, no sé, alguna seguridad de que a través de documentación oficial ese proceso está caído. Nosotros no conocimos muy detallado si existe o no existe un acuerdo escrito. Conocimos solamente la información que nos ofrecen los representantes del gobierno actual. Y conocimos la declaración de un oficial de Estados Unidos que, no me recuerdo, 8 o 9 de febrero, mencionó en Ecuavisa que los helicópteros se prevenía de enviar a Ucrania. ¿Cómo fue hace 2 años cuando otra representante de Comando del Sur de Estados Unidos atravesó toda la región de América Latina para insistir que los países que antes compraron la producción bélica de Rusia, enviarla a través de Estados Unidos al lado de Ucrania en el conflicto contra Rusia? Pero ahora esa declaración del representante del secretario de Estado apareció en pleno esos comentarios de llamada chatarra. Por eso fue una declaración más concreta que fue conectada con las declaraciones de anteriores intenciones de enviar helicópteros. Y nosotros no conocimos si sigue, si no sigue, pero nosotros nos basamos a las declaraciones de representantes más altos del gobierno de Daniel Noboa, que Ecuador no va a ser parte de un al lado u otro lado en un conflicto bélico, y no va a enviar producto bélico en un conflicto internacional armado. Esa es declaración oficial, declarada y por el presidente y por la señora canciller. Eso nos asegura. Nosotros somos socios de confianza con Ecuador, tenemos lazos en varias esferas de interés mutuo. Estamos interesados de seguir ese estado de relaciones de confianza entre nuestros dos países, porque perfecto, hay interés no solamente comercial, pero humanitario y económico de ambas partes. Perfecto, embajador, y la última consulta, y gracias por su tiempo. A ver, nos enteramos ayer, el país y bueno, todo el mundo conoce sobre la reelección del presidente Vladimir Putin en Rusia, con una holgada mayoría, y a la par de que se da esta reelección, hay todavía estos conflictos, hay esta tensión internacional, la OTAN con Rusia, un poco de escalada en las tensiones. China también ya salió a decir, señores de la OTAN, ni se atrevan a meterse con Rusia porque esto puede terminar en algo que al mundo no le conviene. ¿Cuál es la posición diplomática de Rusia en estos momentos tan complejos, en donde tenemos lo de Ucrania, tenemos lo de Israel, tenemos el conflicto China-Taiwán, el tema de la OTAN, tantos temas geopolíticos a nivel internacional? ¿Cuál es la posición diplomática del Kremlin? Mi canciller, señor Sergei Lavrov, se utilizó de cualquier ocasión, cualquier opción de presentar esa posición diplomática. Yo me puedo referir solamente a la posición diplomática de Rusia en el conflicto con Ucrania. Esa es la posición del presidente actual y presidente elegido. Podemos decir ahora muy preciso que es elegido presidente Vladimir Putin, que Rusia está lista de negociar, de cerrar ese conflicto, de negociar por la paz en cualquier momento. Pero no hay esa posición, esa apertura de parte de Ucrania, porque no solamente se conoce y se anunció en el medio público que Ucrania está dominada por socios occidentales de seguir su guerra contra Rusia con manos de hombres ucranianos que se utilizan por la OTAN como peones en el ajedrez, pero con armamentos y dineros de la Unión Europea, de la OTAN, de otros países occidentales como
además y Australia, Nueva Zelanda, Japón. Son cerca de 50 países que se unen en ayudar ayudar a Ucrania de ganar en el conflicto. Pero las negociaciones en condiciones de hoy día, en condiciones reales, no según los ultimátumos, no se negocian, no se hablan a base de un ultimátum, porque se conocen unas intenciones del régimen de Zelensky que se llama un plan de Zelensky que pide de olvidar todo que se construyó en Crimea, por ejemplo, todo que ahora se restablece en las regiones destruidas en tiempo del conflicto, pero ahora se restablecen, empieza su vida normal. Y Rusia y el presidente Putin últimos días y el canciller Lavrov presentan condiciones a qué base se puede terminar el conflicto. Pero ucranianos no quieren escuchar, ponen sus condiciones en modo de ultimátum, que no es una base de negociaciones. Y claro que no le conviene porque muchos de actuales gerentes de países occidentales ponieron esfuerzos personales en mantener desarrollar ese conflicto y no quieren perder porque van a perder su autoridad, van a perder sus puestos, sus sillas en próximas elecciones que se espera en este año, en 25, en todo el mundo occidental. Los resultados de nuestras elecciones presidenciales que se celebraron los pasados 3 días se conocen. Rusia va a seguir con su política, no se va a cambiar nada y se conocen las metas de ese conflicto. Muy bien, gracias. Al cumplir esas metas se puede cerrar esa guerra, ese conflicto. Gracias, muy amable. Gracias a Vladimir Spirnchak, embajador de Rusia en Ecuador, por estos minutos valiosos de su tiempo. Un buen día, embajador, muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.